Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes al doctor Cristian Molina. Pues bienvenidos. Vamos a tener hoy una sesión. Estamos, como dijeran aquí en el INSABI y en Coviduti, jueves de salud mental. Y hoy vamos a hablar de algo que durante la pandemia, pues en un momento dado se vio controlado, pero yo creo que era un reto porque hay un grupo de edad muy vulnerable para el desarrollo del contexto de la ludopatía. Y yo creo que hasta el momento todavía ha sido un punto importante. En otros países, me tocó estar alguna vez en Panamá, y era un riesgo gravísimo la ludopatía en personas adultas mayores. Pero a lo largo del tiempo y a lo largo de la línea de la vida, esto que se llaman las adicciones, no me acuerdo si le dicen, llaman a procesos, o las adicciones que no tienen droga, ya ahorita Cristian nos explicará, se han convertido en una situación muy importante, ¿no? Y ahorita, ya en el contexto de la pospandemia y todo esto, creo que es importante que volvamos a hablar de estas conductas que aparecen como, pues, consecuencia del estrés, consecuencia de muchas situaciones. Y pues bueno, ya sin más, les quiero presentar al doctor Cristian Molina Pizarro. Él es médico especialista en psiquiatría. Él nos acompaña desde el invierno yucateco. Está en la ciudad de Mérida. Hace unos días estuvo con nosotros aquí en la, en la reunión anual que tuvimos con los SECA de CONADIC. Y pues bueno, va a estar hoy también en nuestra presentación. Nos va a hablar de ludopatía o juego patológico. Cristian, bienvenido. Gracias, José, gracias al INSABI, gracias a todos los que están conectados. Hay algo que es muy interesante porque la ley justo estaba leyendo para informarme un poco sobre la regulación y las leyes que tiene México. Y resulta que las leyes de sorteo y juego no han cambiado mucho desde 1948. Eso significa que, la verdad, muchísimos casinos deberían estar cerrados. Y por el contrario, desde que fui a Europa y regresé de Europa, he visto cómo han, digamos, florecido una cantidad de casinos impresionantes. De hecho, aquí en Mérida solo yo creo que fácil hay como 6 o 7 lugares de casino, siendo el lugar de 1 millón de habitantes. Lo mismo ahora que estuvimos en Morelos, nos contaban que también está bastante poblado de nuevos casinos. Y otra cosa, como bien decía José, que ha ocurrido son que no existe regulación para los juegos por Internet. Los juegos de azar por Internet en México tampoco están regulados. No de hecho, la única regulación que aparece es en casas o lugares cerrados que incluso prohíben las tragamonedas. Pero por alguna razón ha florecido muchísimo. Se ha instalado como una industria en México y voy a iniciar con esto del juego. Bueno, de alguna otra forma, voy a permitirme compartir pantalla. De alguna otra forma, jugamos desde pequeños. El juego es una forma de expresión, el juego es una forma, es un lenguaje. El juego es muchísimas cosas, una interacción social, pero hay un momento en que deja de serlo y estoy hablando, ¿y por qué lo estoy hablando de esta forma? Porque según la RAE, cualquier adicción puede ser cualquier hábito que tengamos que en un momento se deja dominar por el uso de alguna droga tóxica o por la afición desmedida a ciertos juegos. Y es ahí donde entramos con el concepto de la ludopatía. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta el 2013, la ludopatía no estaba considerada como una adicción, estaba considerada dentro de los trastornos de impulsión o de trastornos digamos, por control de impulsos. No era considerado una adicción. Ahora que sabemos mucho más acerca de la fisiopatología, es decir, de lo que ocurre en el cerebro, pues ya existe como una categoría y está dentro de los trastornos adictivos, pero antiguamente no. Y quiero dejar esto bien claro porque dentro de esto mismo, lo que llamamos adicciones sin sustancias o denominadas no tóxicas o adicciones psicológicas, sociales o el mejor término es comportamentales,
incluso algunos autores señalan que cualquier conducta que tengas tú puede convertirse en patológica en función de la intensidad, frecuencia o cantidad de dinero invertida en ella y el grado de interferencia, o sea, cuántos problemas o dificultades te lleve en tu familia, en tu trabajo o otras personas implicadas. Con lo cual, si lo vemos de esta forma, es porque antiguamente se pensaba que el juego patológico tenía más que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, con esa gente que pues tiene muchas ideas obsesivas y que de alguna forma tiene un montón de ritos y que las requiere hacer para calmar como toda la angustia. Ese es el trastorno obsesivo compulsivo en muy breves palabras, pero se pensaba que el juego patológico tenía que ver con eso. Pero como ha avanzado bastante la ciencia, sabemos hoy que no. ¿Qué es lo que sabemos? Pues este es el artículo más de revisión, digamos, como más completo que existe, y además es de una revista muy importante que es el Nature, y es como una revisión de todo lo que se sabe con respecto al trastorno por el juego o juego patológico. ¿Qué es? Bueno, se caracteriza por un patrón de juego persistente, es decir, la gente constantemente recurre y, ojo, cuando dice juego persistente no especifica apuestas, no especifica si es por internet, tampoco está especificando si es algún otro tipo de apuestas como con animales, como con peleas de perros, peleas de gallos, son cosas que ocurren. Puede ser cualquiera de estas cosas. Y se caracteriza por angustia o un deterioro sustancial a medida que se va practicando o a medida que se va iniciando como un trastorno. La prevalencia se estima en 0,5% de la población adulta en Estados Unidos. En México no tenemos digamos, una prevalencia actualizada, pero es comparable o ligeramente superior que en otros países por la cantidad de casinos que están asociados a hoteles. Aunque ahora yo creo que si lo midiéramos en este mismo instante o post pandemia, a pesar de que los casinos fueron los primeros que cerraron cuando el semáforo estuvo en naranja o en rojo, evidentemente, digamos, antes de 2019, yo creo que la prevalencia estaría cercana al 0,5. ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad y riesgo? Pues aquí es varias cosas. Cuando vas al casino, verás adolescentes y jóvenes, hombres y señoras o señores mayores de 50 años o adultos de mediana edad. También otro antecedente, evidentemente, son antecedentes de trauma, de alguna psicopatología o comorbilidad psiquiátrica y personas con antecedentes de alta impulsividad. De toda la vida sabemos que los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de experimentar patologías por juegos de azar, ya sean juegos de carta, desde el dominó, dados, la ruleta, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, e incluso el tema de las carreras de caballo, las carreras de perro, las peleas de gallo, las peleas de perro, que muchísimas cosas están, por supuesto, prohibidas, pero existen, suelen ser el doble de prevalencia con respecto a las probabilidades de padecer trastorno por el juego en los hombres que en las mujeres, aunque con esta prevalencia se debe revisar porque con el aumento de los casinos, las mujeres, digamos, esa diferencia podría estar reduciéndose. Al igual que con otros trastornos, este se parece al trastorno por consumo por alcohol. ¿Y eso a qué se refiere? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Fíjense, hay casinos en los cuales tú puedes ir y te ofrecen alcohol y otros casinos que tienen prohibida la venta de alcohol. Hay gente que durante el juego bebe alcohol y hay otros que durante el juego no beben nada de alcohol. Pero no es a eso lo que se refiere. A lo que me refiero es que se parece al trastorno por consumo de alcohol porque se propone varias variantes de personas de juego patológico. ¿Qué significa eso? Voy a aprovechar de hacer aquí un alto con esto. Significa que porque alguien beba o consuma alcohol, no significa que sea un alcohólico. Hay
diferentes trastornos por el uso de alcohol, de hecho en diferentes intensidades, leve, moderado y severo. Hay otros trastornos que se llaman por atracones de alcohol y hay otros trastornos que tienen que ver más bien con comorbilidades con el alcohol o patologías duales. Pues en el juego es lo mismo. No todo el mundo tiene un trastorno por el juego, digamos, adicto al juego o ludopatía, como se le podría llamar, que vendría siendo el homónimo de alcohólico, sino que hay niveles. Existe un leve, moderado, severo, existe en personas que piensan que por distorsiones cognitivas mantienen el control, pero se dan como atracones de juego, es decir, a lo mejor no juegan en todo el mes, pero pasan todo un fin de semana apostando o se gastan una gran cantidad de dinero que los pone en problemas sociales con la familia, venden cosas, empeñan sus casas, hipotecas, etcétera, en un solo momento. Entonces, por eso es que se parece a lo del alcohol, porque no significa que debas beber todos los días o jugar todos los días para tener un trastorno de juego patológico, para que les quede bastante claro. Sí, a lo mejor juegas solamente una vez cada 2 meses, pero es en esa vez pierdes tu casa o tu auto, te endeudas, te divorcias, te despiden de tu trabajo y además estás generando otras comorbilidades como depresión o conducta suicida, pensamiento suicida. Debido a todo eso, pues eso es parte de un trastorno del juego patológico. Y aquí vienen las comorbilidades, es decir, las comorbilidades que más se asocian con el trastorno de juego patológico. La que más se asocia es la dependencia a la nicotina. Es por eso que la mayoría de la gente que es jugadora fuma. Evidentemente, en segundo lugar está el abuso de alcohol o de alguna droga. Un trastorno que se llama intermitente explosivo, que suele ser principalmente de adolescentes, hombres, que tiene que ver con un trastorno de la impulsividad, trastornos de la conducta, oposicionistas desafiantes, y luego quiero hablar mucho, porque si se fijan, aquí existen estas barritas moradas, ¿ok? Tienen que ver principalmente con trastornos del impulso, pero con hombres principalmente entre 15 y 24 años. Si se fijan, yo sé que está en inglés y lo siento, pero se los estoy traduciendo, son trastornos de la conducta, son alteraciones de la conducta. El trastorno oposicionista desafiante son esos chicos que siempre pelean por todo, de todo discuten, tienen problemas con la autoridad, rompen cosas, golpean la pared, gritan. Lo mismo con los explosivos intermitentes, que de repente les da como un ataque de ira, son capaces de autolesionarse. Por supuesto, los déficits de atención e hiperactividad. Y todo esto es muy importante porque es por eso que existe esa prevalencia que en los casinos verán estos chavitos y chavitas de estas edades. Posteriormente tenemos las fobias, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico y, ojo, algo muy importante, el trastorno bipolar. Esto es muy importante porque el trastorno bipolar es el único criterio de exclusión para poder decir que alguien tenga trastorno por juego patológico. Y la distimia o algún trastorno depresivo. ¿Cuáles son otros factores de riesgo y comorbilidad? Pues algunos otros factores tienen que ver con grupos étnicos minoritarios, vivir en países con mayor facilidad al juego, porque hay países donde está totalmente prohibido, la edad temprana, es decir, empezar a jugar desde muy pequeño, ser varón, algunos factores que están medio dudosos, que pensamos que podrían influir. Sí, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, que les comenté antes, que era un trastorno digamos, que se pensaba que el juego patológico era como un síntoma de tener trastorno obsesivo compulsivo, por este tema de estar todo el tiempo mete una moneda o apostando y el siguiente, como si fuera una obsesión y a la vez una compulsión, pero pues no es así. Se parece mucho al alcoholismo, ya lo acabo de decir por qué, al abuso de drogas, al trastorno de personalidad, pero como verán, esto es muy dudoso porque
Es muy amplio, es desde el 25% hasta un 93%, es decir, realmente no lo tenemos tan seguro. Sin embargo, aquí cabe destacar algo y que va relacionado con el metaanálisis que les mostré en la diapositiva anterior, que es el trastorno de personalidad antisocial, y que la prevalencia va entre un 15 y un 40%. ¿Qué es un trastorno? No lo voy a definir por completo porque es bastante largo, podría ser una monografía entera de lo que es un trastorno antisocial, pero básicamente es una persona que no vivencia miedo ni culpa. Y al no vivenciar miedo ni culpa, generalmente son delincuentes, bueno, no necesariamente todos, pero generalmente hacen daño a otras personas. Lo estoy hablando en un lenguaje muy, muy simple para que todos lo entendamos. Básicamente la mayoría de la gente que ha cometido delitos y que lo puedes ver en documentales, muchísimos como asesinos en serie, gente así, que no siente ningún arrepentimiento, ni culpa ni miedo con respecto a haberle hecho daño o haber sido cruel con alguien, incluyendo la crueldad con animales, en la infancia, que eso es muy importante, está muy asociado al juego patológico. ¿Por qué lo digo esto? Porque sabemos, y sé que este tema es un tema muy controversial, pero se ve muchísimo, por ejemplo, la gente que participa en el narcotráfico, que tienen trastorno de juego patológico. Andan todo el tiempo apostando, todo el tiempo en lo que sea. Y no me refiero solo a cartas, me refiero incluso a peleas entre personas, y no hablo de box, a cosas muchísimo más crueles que no quisiera nombrar, pero esto sí llama muchísimo la atención, porque la prevalencia en la población general es del 0,6 al 3%, en cambio aquí ya casi a la mitad, o sea, casi la mitad de las personas que tienen trastorno antisocial de la personalidad eh, pueden tener juego patológico. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema es que el trastorno antisocial de personalidad hasta el momento no es un criterio de no tratamiento, no existe un tratamiento para un trastorno antisocial de la personalidad. Sí existe tratamiento para el juego patológico. Voy a nombrar solo algunos de los criterios diagnósticos para que si tú que estás escuchando digas, yo tendré eso o no. Perdón. Lo que se requiere es que cumplas al menos, bueno, primero, que exista un elemento central que es la persistencia y la recurrencia de comportamiento de jugar, que te conduzca a un deterioro clínico significativo o angustia dentro de un periodo de un año. No significa que porque fuiste un mes al casino y te sentiste angustiado porque perdiste todo ya tienes un trastorno. ¿Te acuerdas que te dije que era como el alcohol, que tiene como muchas variantes? Pues esto es lo mismo. Para cumplir el criterio diagnóstico de trastorno del juego según el manual de CM5, requieres cumplir 4 o más de las siguientes cosas que te voy a nombrar en el transcurso de un año. Número 1, una necesidad de apostar cantidades crecientes de dinero para lograr el objetivo deseado, alguna emoción. Es decir, vas aumentando la apuesta como si fueras aumentando la dosis de alguna droga en tu cuerpo para poder sentir la emoción. Por eso lo comparo con el alcohol, porque hay gente que luego ya alcanza una tolerabilidad y una sensibilidad con respecto a la sustancia que necesita más dosis para poder generar esa emoción o ese rush o esa euforia. Pues en el juego es lo mismo, pero con respecto al dinero. Estar inquieto o irritable cuando intentas reducir o dejar de jugar, que hayas realizado bastantes o repetidos intentos y hayas fracasado en controlar o en reducir o dejar de jugar, que estés preocupado por los juegos de azar, por ejemplo, que estés todo el tiempo pensando en a qué hora es el partido, a qué hora es el juego, cuánto voy a apostar, de dónde voy a sacar el dinero, que estés preocupado a qué hora cierra el casino, o si estará abierto, o etcétera. Otro,
Si cuando juegas te sientes angustiado, indefenso o después de jugar sientes culpa o te sientes ansioso y deprimido. O si después de perder dinero, a menudo regresas al otro día con el pensamiento de que vas a desquitarte, es decir, que vas a recuperar lo que perdiste el día anterior. Otro es que si ya empezaste a mentir o a ocultar tu grado de participación en el juego, es decir, que la gente cercana a ti, tu familia y amigos no sabe o tú estás mintiendo con respecto a la frecuencia o a la cantidad de dinero que estás invirtiendo o el tiempo que pasas en el casino o apostando. Si ya apostar te ha puesto en peligro, es decir, si ya le debes dinero a personas que te lo están cobrando, o el banco, o estás perdiendo tu casa, o tu integridad física. Y también si estás dependiendo de otros, es decir, si estás pidiendo dinero prestado para poder pagar otras deudas, y estás metido como en todo un ciclo de ir al casino, gastarlo, luego pedir prestado para pagar el dinero que te gastaste de la luz o el agua, que era para esto, etcétera. Y como pueden ver, todos estos criterios, el criterio de exclusión es que el comportamiento del juego no esté explicado por un episodio maníaco que son. No lo voy a hablar porque eso tiene que ver con el trastorno bipolar, pero es una fase del trastorno bipolar, que es la fase de manía. Con respecto al procedimiento inadecuado de entender el azar, que es la distorsión cognitiva o la mentira del jugador, ¿qué significa eso? Significa que el que juega siempre se miente. ¿Cuál? Pues la mentira más común es, si ya he perdido 16 veces, entonces la 17 ya me toca ganar. Es decir, existe una distorsión cognitiva a través del cual pienso que como he apostado, digamos, llevo 3 horas en el casino perdiendo, la siguiente partida, la siguiente tirada, la siguiente moneda, la siguiente apuesta, por alguna razón, pienso yo que la probabilidad es que gane. Y en el caso de las máquinas tragamonedas, claro, la ganancia, las victorias son mucho más llamativas que cuando pierdes. Porque cuando ganas, la máquina se prende, hace un ruido, entonces se recuerda mucho más. Y la sensación de que ganaste genera un montón de un neurotransmisor que se llama dopamina en el cerebro y además hace que se recuerde. Eso es lo que llaman distorsión de recuerdo. Es decir, parece que se recuerda más, evidentemente, porque están así programadas las máquinas y además la gente celebra cuando ganas y sientes toda esa euforia y toda esa emoción de haber ganado, que hace que pienses que tienes el control. Que como ya ganaste una vez, entonces tienes más probabilidades de volver a ganar o de volver o ser el mejor jugador en la mesa, etcétera. Y dentro de estas creencias falsas, y lo puse en grande, existe algo que se llama near miss. ¿Qué significa eso? Significa que es cuando estuviste muy cerca de ganar, pero no ganaste. Haz de cuenta, te lo voy a poner. Por ejemplo, en las máquinas tragamonedas, que tienen que salir 3 7 y cuando salen los 3 7 en la misma línea, ganas el premio. El near miss sería cuando te salen 2 7 y te salió una cereza. Entonces tu cerebro dice, estuve a punto de ganar. Entonces significa que a la siguiente o a la siguiente ya estoy cada vez más cerca. Y esa es otra mentira, es otra distorsión cognitiva. Ese es el nombre técnico, pero en realidad es una mentira, no es cierto, no es probabilísticamente cierto. Te lo voy a poner de la siguiente forma. Cada vez que tú tiras una moneda al aire, tienes el 50% de que salga cara o el 50% de que salga cruz. Para cada tiro, la probabilidad es la misma. Es decir, cada tiro tiene la misma 50% de probabilidades. Es lo mismo que con el juego. Cada momento, la probabilidad y estadística se mide en un instante. Entonces, el cerebro eso es lo que distorsiona. Por eso es el near miss. Y aquí está de lo que te hablaba, que esto en realidad es una enfermedad cerebral.
A pesar de no ser provocado por sustancias, de ser comportamental, que tiene que ver significa con alteración del comportamiento, se ven alteraciones en el cerebro debido a la hiperdopaminergia, es decir, al exceso de dopamina producido por la euforia o por la sensación de ganar o de estar apostando o de estar todo el tiempo preocupado por ganar o no. Entonces, las partes moradas que ves, que no te las voy a nombrar porque no son partes del cerebro, como la corteza orbitofrontal, la corteza frontal, la corteza prefrontal, la ínsula, etcétera, se ve, por ejemplo, lo morado tiene que ver con la recompensa o la sensibilidad a haber ganado, ese como emoción de que fuiste el ganador, como si tuvieras tocado la lotería. Lo azul, que principalmente es la corteza orbitofrontal, es lo que se llama persecución de la pérdida. ¿Qué significa eso? Significa que voy a ir al otro día o al otro día a recuperar lo que he perdido. Es decir, es el comportamiento repetitivo o la distorsión cognitiva repetitiva de que voy a lograr a recuperar lo que he perdido a través de volver a apostar. Lo verde es una disregulación en el estrés, es decir, el insomnio, la presión arterial, el cortisol, o sea, muchísimas cosas se alteran en tu cuerpo, incluyendo la impulsividad, la irritabilidad, etcétera. Y por supuesto, la corteza medial y prefrontal tiene que ver con los problemas sociales y emocionales relacionados con el trastorno por el juego. Por eso quiero que vean que en realidad esto es una enfermedad cerebral. En un momento deja de ser algo divertido, en un momento deja de ser, digamos, una cosa recreativa como todo, para transformarse en un trastorno. Y tiene que haber cumplido los 9 criterios anteriores, de esos 9, a ver, por lo menos 4, ¿se acuerdan? En el periodo de un año. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene esto? Pues tiene un montón de complicaciones, porque la gente se empieza a deteriorar a nivel social, laboral. ¿Por qué? Porque andan todo el día pensando o planeando, pues, de dónde van a sacar dinero, qué van a decir en la casa, lo que conlleva un menor rendimiento laboral, se ausentan del trabajo y en muchas ocasiones lo pierden. A nivel familiar, pues, aparte de las pérdidas económicas, porque empiezan a empeñar las joyas, la tele, lo que encuentran, o incluso a robar, lo que genera muchísima desconfianza en el esposo o esposa. Todo esto implica una calidad de vida menor, una disfunción en la unidad familiar, elevado porcentaje de divorcio, problemas económicos, actos delictivos. ¿Y se acuerdan de aquí que les dije del trastorno antisocial de personalidad? Ahí hay una relación también al respecto. Fíjense, hasta cerca del 30% de jugadores han cometido alguna vez un acto ilegal. Y también el suicidio. El suicidio es una cosa muy relacionada al juego, muy. Se estima que la ideación de suicida, la ideación de muerte, se da hasta casi el 48% de las personas que padecen juego patológico. Y los intentos de suicidio varían entre el 17 y el 24%. Es decir, casi la mitad de las personas que tienen esta enfermedad, esta patología, han pensado quitarse la vida. No han tenido ideas, lo han pensado. Y lo han intentado hasta un 24%. Y esto también, y por eso está relacionado con el trastorno antisocial de la personalidad, incluye el abuso infantil, el abandono y la violencia de género. Por eso no es cualquier cosa. Aquí está en inglés, pero es como un resumen de lo que les dije anteriormente. ¿A qué te puede llevar el trastorno por el juego patológico? A la bancarrota, a problemas maritales, a deprimirte, al suicidio, a tener insomnio, hipertensión, problemas en tus interrelaciones personales, problemas con el banco, con el crédito, con tu hipoteca, etc. Y evidentemente lo que estaba hablando con respecto a la disminución de calidad de vida. Tratamiento. Lo primero que voy a dejar claro, que dice esta nota, este es el tratamiento al 2020, ¿ok? Tratamiento actual.
El tratamiento actual parte diciendo con una nota de que no hay un medicamento aprobado por por la FDA, que aquí vendría siendo como Ofrepis o algo así, para el tratamiento del trastorno por el juego. O sea, no hay ningún medicamento que esté aprobado o que tenga esa indicación específica. Entonces, les voy a explicar cómo va esto. Primero, aquí estamos en amarillo, un individuo, un sujeto que tiene problemas con el juego, puede tener dos cosas. La línea azul indica que no tiene ninguna otra condición psiquiátrica, es decir, no padece depresión, no tiene trastorno de personalidad, etcétera, etcétera. O sea, solo su única patología, digamos, o problema es con el juego. Entonces, el siguiente punto es preguntarse si el paciente tiene la voluntad o la conciencia de entrar en un tratamiento. Esto requiere tener conciencia de enfermedad, pasar de lo que se llama de etapa precontemplativa a contemplativa, es decir, cuando yo me doy cuenta de que en realidad tengo un problema con el juego y además acepto voluntariamente el tratamiento. Si es no, si el paciente dice, no, yo no tengo ningún problema, yo tengo el control, yo veo mi dinero, yo tengo muchísimo dinero, yo no tengo ningún problema, no pasa nada con mi familia, todo está súper bien, etcétera, etcétera. De todas maneras, lo que sugieren es que sí hay que hacer una intervención con respecto a una intervención breve, explicándole o psicoeducando al paciente o a la persona de qué es un trastorno por el juego y hasta dónde puede llegar, aunque diga que no quiere tratamiento. Si dice que sí quiere tratamiento, lo primero que se considera es la terapia cognitivo-conductual y también existe la opción de usar fuera de off-label, es decir, que no está indicado para eso, pero se puede usar particularmente la naltrexona. Y aquí viene una cosa. Sé que ustedes, muchos no sabrán lo que es la naltrexona y no tienen por qué saberlo, pero te voy a decir algo. La naltrexona también es un medicamento muy útil en el trastorno por el uso de alcohol. De hecho, es casi de primera elección. Hay uno más moderno, que es el namelfeno, que no está en México, pero la naltrexona sí. Y se utiliza para el trastorno por el uso de alcohol. Por eso es que hago ese paralelismo. Y bueno, y también considerar algunos otros tipos de terapia. Ahora, ¿qué pasa? Si además de tener problemas con el juego, tiene alguna otra o algún otro diagnóstico psiquiátrico, algún otro trastorno mental, aquí lo podemos dividir en dos cosas. Trastorno por el uso de alcohol, ¿se acuerdan que le dije está muy relacionado? O trastornos o personas con trastornos en el afecto. Y según eso, si sí quiere o no quiere, si sí quiere o no quiere, si sí quiere o no quiere. Y ya no voy a entrar mucho más en detalle con esto, porque esto ya es mucho más técnico, pero nada más quiero que sepas dos cosas. Número uno, que hay dos tipos para el tratamiento. Hay dos tipos. O no tienes ninguna otra condición o diagnóstico psiquiátrico, nada más tienes problemas con el juego, o tienes problemas con el juego y alguna otra condición psiquiátrica que puede ser trastorno por el uso de alcohol en cualquiera de sus modalidades, como atracón, como dependencia, como uso leve, moderado, severo, etcétera, o algún trastorno con los afectos. Es decir, ya llamemos depresión y el trastorno bipolar es una categoría aparte. Y también quiero que sepas que si solo tienes problemas con el juego y todavía no estás consciente de eso, de todas maneras, si ya lo estás pensando, acude y pregunta, psicoedúcate, pregúntale a alguien que acércate a los CAPAS o a salud mental y pregunta acerca de esto, porque a lo mejor por todas estas distorsiones cognitivas que son muy parecidas a las del alcohol, no te estás dando cuenta que estás ya en un trastorno por juego patológico. Y si sí aceptas el tratamiento, quiero que sepas que existe abordaje terapéutico que debe ser psicológico y en algunas veces farmacológico,
Si es farmacológico, lo más indicado son antagonistas opioides, es decir, la naltrexona, lo mismo que se utilizaría para el alcohol. Estabilizador del estado de ánimo, porque se acuerdan que la mayoría de los chicos y chicas de 18 a 24 años que van al casino tienen alguna comorbilidad con un trastorno por los impulsos, es decir, le cuesta controlarse. Y, por supuesto, el abordaje psicológico a través de terapia cognitiva o terapia cognitiva conductual, multimodal, por supuesto, los grupos de jugadores anónimos, hay intervenciones breves y no olvidar la terapia familiar y el control del dinero. Aquí la familia es muy importante, como siempre, en el apoyo de todos los trastornos por el uso de sustancias o comportamentales como es el juego patológico, que la familia nos apoye a través del control del dinero. Y sin más, ya con eso termino. Lo quise hacer rápido, pero sustancioso. Y si tienen, no sé cómo funciona, José, si tienen alguna duda o... Primero tengo un par de comentarios y dudas, yo también, fíjate, porque hay varias cosas que me llamaron la atención. Primero te iba a preguntar sobre si las apuestas en vivo para los deportes fungen exactamente igual. O sea, porque ya ves que ahí nada más puedes apostar una vez, o sea, no es como que digas, ay, pues ya perdió tu equipo, pues ya perdiste todo, pero vuelven y siempre pasa esta misma historia. Digo, uno que tiene espíritu cruzazulino, en el que ha perdido todo, pero lo vuelves a apostar, y eso te lo puedo decir, o sea, digo, pasamos 23 años antes de volver a aclamarnos campeones. Esta era una historia como que cuando veías esto del near miss, creo que había un punto en el que digo, no es como que lo quiera comparar, pero como siempre estabas a punto de ganar, era mucho más fácil volver a creer en esto, ¿no? Pero bueno, esto ya es parte de mi catarsis. Pero en el punto sobre apostarle a algo en el deporte, o sea, es como en los caballos, pero en vivo, donde sabes que puedes perder así como, por ejemplo, no sé, pero más así como al boxeo, a esas cosas que solo es una vez y que son grandes apuestas. La función sería exactamente igual que aquel que compulsivamente está en una y otra, como en la maquinita esta, o como ir a Las Vegas y estás todo el día jugando, porque, o sea, es como puedes perderlo todo. Claro, eso es, por eso es que te digo por eso es que me encanta ese artículo, y además es algo que ya se sabía de cuando estaban creando, o sea, intentando categorizar el juego patológico. Te estoy hablando en el 2000, para el DSM-5 y los estudios que se basaban desde hace 10 años atrás, porque como te decía, se pensaba que era algo de impulsivo, ¿sabes? Que era algo de la compulsión, como el sexo, que eso ya algún día lo hablaremos, sobre que la gente piensa que es adicta al sexo, que ya hemos hablado que eso es diferente. Que eso no existe. Eso sí es algo de la compulsión. En cambio, esto, entre todos los estudios se ha visto que realmente se parece mucho a lo que te decía con el alcohol. Entonces, lo del Cruz Azul, lo de los deportes en vivo, vendría siendo como el atracón, ¿sabes? Entonces, sí se puede considerar parte como un trastorno del juego si ese atracón te generó alguna alteración o disrupción social, familiar, monetaria, bancaria, y si cada vez que lo haces te lo vuelve a generar en un periodo de 12 meses y luego cumple ciertos criterios, sí podrías entrar dentro de la categoría de juego patológico. Pero el juego patológico en sí mismo lamentablemente está puesto así en el DSM-5, pero en el CIE 11 ya está con algunos otros brazos, como son los brazos que te estoy hablando de la gente que tiene como atracones de juego. Y a lo mejor igual y con los perros y con los caballos, da lo mismo, porque la siguiente, siempre existe... Puede ser una nueva carrera. Exacto, siempre existe como ya he apostado en 3 y perdí, seguro que ahora me toca ganar porque es la cuarta. Sí, ahí sí. Oye, y también sabes que me llamó mucho la atención cuando mencionaste la naloxona, me acordé también de este tratamiento de la naltrexona, que diga la naltrexona. Sí, ya la naloxona es parte de la historia, pero medicamentos como la naltrexona, el nalmefeno, son muy sedantes, o sea, la consecuencia directa es que, pues, no sé, o sea, también no podrías estar jugando porque vas a estar durmiendo, o sea, son medicamentos
cuya complicación, o sea, generan hipotensión, generan sedación importante. Pues no sé, me acordé justo ahorita como cuando la FDA aprobó este tratamiento que se llama la brexanolona Sí. para el tratamiento de la depresión posparto, que pues hasta la fecha no ha sido lo que se esperaba porque las consecuencias o porque los efectos secundarios son muy graves. ¿Qué pasaría igual? O sea, digo, porque, no sé, ya me estoy imaginando a alguien que, no sé, que empecemos mañana un proyecto, no sé, con los CAPA y nos digan, ah, sí, mira, vamos a hacer una intervención con naltrexona, como si tuviéramos mucha, ¿no? Pero para este juego, entonces, ¿no Lo, lo- sería muy complicado por los efectos no, secundarios? fíjate, aquí viene el asunto y esto, que bueno que me lo preguntaste ya para los médicos que están escuchando. En realidad no es algo bien interesante, pero tanto los trastornos por el uso de alcohol grave como los trastornos de juego patológico grave es como agua de mayo, o sea, no les da nada. Lo que sí hay que cuidar mucho es la función hepática. O sea, le podrá dar un poquito de náusea, ni siquiera se medio duermen, o sea, nada. Tal vez si nos tomamos una yo y tú, nos quedamos pues dormidos todo el día, Dormido, sí. pero debido a la neuroadaptación, no generan ese efecto de sedación, pero para nada. Pero el problema es la Que con función las hepática. embarazadas, sí. Sí, el problema es la función hepática. Ese sí es una cosa que hay que estar siempre midiendo, porque sí hay alteraciones ahí, sobre todo cuando se utilizan, por eso se intentan utilizar la dosis más pequeña que es de 50 y muy raramente utilizamos la de 100 y si la llegamos a utilizar 100 miligramos lo utilizamos por periodos cortos. Es por eso que el nuevo, el Celincro, que es el nombre del label, tiene menos, justamente lograron mejorar ese proceso hepático que es tan tremendo con respecto a la naltrexona. En los moderados y en los leves yo no lo usaría, pero en los severos sí. Sí. Oye, otra pregunta, antes de que pasemos al chat. Creo que, digo, no sé, en mi experiencia cuando hay como cosas muy distintas y creo que en la parte de ludopatía vamos a tener que establecer eventualmente muchos parámetros con respecto a la población a la cual estamos trabajando. O sea, no es lo mismo, digo, he tenido pacientes con juego patológico, hombres, adultos con mucha capacidad económica que pues, se pueden dar el lujo de perder, a veces perder problemáticamente, pero digo, también tienen esta sensación de que, pues, no sé, no lo van a perder todo, pero usualmente son gente con periodos explosivos intermitentes, o sea, es más tendiente allá. Sin embargo, en pacientes adultos mayores, en personas adultas mayores, generalmente son personas con depresión. Como que este anhelo de la activación que te da el juego en la depresión del adulto mayor funciona como un estímulo y en el otro es porque no lo controlan, ¿no? O sea, como que las variantes de ambos, como la sintomatología proveniente de dos enfermedades muy distantes, me llama mucho la atención, ¿no? Y quizás valga la pena que trabajemos un montón eventualmente para poder tipificar todo esto. No sé si igual tú hayas visto estas variabilidades, ¿no? O sea, y te menciono porque son las dos poblaciones donde más lo veo hombres adultos de aproximadamente más o menos 40 años, o sea, más o menos 10, y personas así, hombres y mujeres, adultos mayores De pensionados. 50, sí, sí, exactamente. Así es, tal cual. Es por eso que el algoritmo del Nature, el que mostré de revisión, básicamente lo primero que hace es distinguir básicamente si es patología dual, es decir, si tiene una comorbilidad psiquiátrica o no. ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Porque ahí ya entramos con el otro cuadrito que mostré con respecto a las, por prevalencia, a las comorbilidades que puedes tener. Si tienes entre 18 y 24, que son diferentes a las comorbilidades que puedes tener entre 50 y 70. Entonces es por eso que el algoritmo de entrada es primero evaluar si hay o no alguna otra patología psiquiátrica o mental. Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo que sugiere
el artículo de revisión y también lo sugiero yo porque lo he visto en todos los grupos, es que tenemos que hacer un brazo diferente para los que además que juegan tienen trastorno por el uso de alcohol, por la similitud. Ese sería como el brazo diferente. Y los demás brazos, como dices, están evidentemente todo lo afectivo y, y el trastorno bipolar, pues eso es otro cuento. Pero sí, digamos, la entrada para organizar un tratamiento tendría que ser primero ver si existe o no una patología dual. Y para todos los que están escuchando aquí, quiero que sepan que para eso no se necesita que pase el señor abstinente o la señora abstinente del juego un año, ¿no? Solo se necesitan 2 semanas de estar abstinente, ¿ok? Con 2 semanas, entonces recién puedes hacer la evaluación de si tiene alguna otra, si sospechas o tiene alguna otra patología psiquiátrica. Si está con el juego activo, no puedes hacer un diagnóstico. Necesitas que al menos esté solo 2 semanas abstinente. Qué interesante. Oye, dentro de las preguntas que hay en el chat, te voy a preguntar una y otra la voy a modificar porque también, bueno, la voy a preguntar como está y luego necesito que me resuelvas una duda que me generó esa pregunta. La primera dice Karel Alexis Orozco que si existirá correlación en niños con aislamiento por la pandemia y el juego en dispositivos electrónicos. Sitúa niños y juegos electrónicos, pero no sé si quieras comentar algo y después te quiero preguntar otra cosa parecida. Niños no está diagnosticado para niños. Recuerden que, otra vez, tienen que el proceso de lo que es una adicción es un proceso de neuroadaptación cerebral, incluido esto que es comportamental. En el caso de los juegos, de los dispositivos electrónicos para adolescentes o pongámosle ya de 16 para adelante, pero se requiere estar jugando, apostando a algo. O sea, no solamente es la sensación de estar ganando, porque eso ya es otro apartado que se llama trastorno por trastorno por el uso de nuevas tecnologías, y ahí sí se incluyen niños y otras comorbilidades, pero es diferente a lo que estamos hablando del trastorno de juego patológico, porque las distorsiones cognitivas, sobre todo hay partes del cerebro que en el caso de los niños o de la adicción a las nuevas tecnologías, no se ven tan afectadas como en el juego patológico. Eso lo sabemos por la resonancia magnética funcional, como es el caso de la ínsula o como es el caso de la corteza orbitofrontal o el núcleo accumbens, que es diferente en el caso de los niños de los de juego electrónico. Y con respecto al aislamiento y la pandemia, pues eso ya lo hemos hablado muchas veces, que el juego en realidad le ha servido a los niños para poder interrelacionarse con otros niños. Porque pues ahora jugando, pues conversas con tu compañero o tus compañeros que estás jugando en línea. Entonces es una forma de tener redes y vínculos que no puedes tener por el aislamiento. Ha sido un cambio, ¿no? Un paradigma importante porque antes dejabas de socializar para jugar videojuegos y ahora socializas a través del videojuego porque no tienes otra oportunidad de socializar. Y precisamente hacia eso iba, ¿no? Hacia los juegos donde no apuestas sino compras. O sea, estos juegos donde puedes crecer a tus personajes, estos juegos donde puedes pues no sé, invertir en tus personajes para ganar más, que esto también es, y a veces digo, no sé, hay gente muy controlada, pero también hay gente muy descontrolada, que puede gastar en un personaje que pues evidentemente no existe, y le deja caer una gran parte de sus ingresos a hacerlo muy poderoso y poder disfrutar a través de lo que gana en este otro, pues no sé, mundo virtual. Pero pues se invierte mucho ahí y pierde situaciones alrededor. Eso es un trastorno de juego patológico, porque en realidad ahí está invirtiendo. O sea, ahí sí hay una apuesta en que al invertirle a tu héroe o a lo que sea, vas a tener más probabilidades de ganar. Entonces estamos en ese bucle. Sí se parece un poco más a estas áreas, ¿no?
Sí, Es porque mucho esto ya es como mucho más de hombres adultos o de, bueno, de más. personas adultas, ¿no? Hay otra pregunta que esta sí me gustaría que la retomáramos porque aún a pesar de que no está referida al juego patológico per se, habla de la naltrexona y dice si la naltrexona en el tratamiento del alcoholismo la puede prescribir cualquier médico o debe ser un especialista. No sé si quieras abordar eso o nada más comentarlo porque yo creo que, digo, en mi opinión, si tienes experiencia en el manejo de la naltrexona, pues es como la puedes utilizar. O sea, si nunca la has utilizado, no te lances así a la ligera, ¿no? Pero si has estado capacitado en el tratamiento con naltrexona para el tratamiento del alcoholismo, no necesitas ser un especialista, pero necesitas una capacitación importante. Sí, sí, sobre todo, mira, en realidad el tema especialista yo no me gusta como especialista porque no creo que, en realidad lo que sí tiene que ver es que sepa sobre todo las interacciones, porque la naltrexona tiene un montón de interacciones con un montón de otros fármacos. Entonces, ahí sí hay que saber un poco de alquimia, por decirlo así, para poder encontrar la combinación adecuada para cada paciente según la comorbilidad. En ese sentido, sí no es, mm, o sea, como dice muy bien el doctor Mendoza, si no lo has usado nunca, no lo utilices. Sí, sí, busca una capacitación y probablemente ya Exacto. después pueda ser una persona que pueda utilizar bien la naltrexona. Sí. Menciona Castillo Ponce Manuel y esta me voy a tomar yo el atrevimiento a responderla porque esta sí es muy para mí. Si en el modelo de atención en los ecosama estas patologías van a ser tratadas con ADIC desde hace bastante tiempo. Ha trabajado en la prevención del tratamiento del juego patológico y a través de la prevención lo que se busca es brindar información. En este momento, si nosotros podemos trabajar al identificar y tratar algunas de las causas inherentes que pudieran estar causando el juego patológico, está en mi expertise y tengo la capacidad de hacerlo, yo creo que vale la pena instarse a que se haga a través de lo que nosotros tenemos. Si no, insisto, tener un directorio suficiente a través de nuestra red de atención en salud mental que pueda soportar este tipo de tratamientos. Yo creo que independientemente no se trata de encontrar dónde está la obligación, sino dónde está la oportunidad. Y esto es algo que yo creo particularmente en todos los sistemas de salud y en todas las redes de servicios de salud. No se trata de que me digan que lo tengo que hacer, sino si lo puedo hacer, hacerlo. Y en este proceso creo que la patología dual está inmersa todo aquel momento en el que una persona consume sustancias, usualmente, si yo tengo, como dijera, si puedo verlo, es muy probable que alcance a ver la patología que está detrás o a la par del consumo, ¿no? De la misma manera, si yo estoy viendo a patología relacionada con síntomas de la salud mental, es muy probable que si hago una exploración correcta, encontraré las consecuencias o encontraré la comorbilidad existente en el consumo de sustancias. Entonces, solo me gustaría nada más como dejar este punto. En la parte que corresponde a manuales de procedimientos y a criterios de referencia, ya se los haremos ir sabiendo poco a poco, porque lo más importante, insisto, todo paciente debe ser atendido. Y si yo identifico un problema y no lo atiendo, yo siempre creo que ya estaríamos trabajando más en la no atención o la exclusión. Entonces, lo que buscamos es la inclusión y el trabajo, que en este momento, hasta este momento, en CAPA, de manera particular, sigue siendo un proceso de atención en orden a la prevención pues bueno, tratar de conservar las conductas saludables. No sé si quisieras igualmente comentar esto dentro del proceso de la patología dual, porque este tipo de patologías se llama dual para ti. El juego patológico, no. Ajá, No, exacto. no, recuerda que el principio, ese es el origen. El juego patológico no es una patología dual. Patología dual es un término de hecho que se inventó se inventó en España, en Barcelona, no es algo que en Estados Unidos es dual diagnosis, es decir, doble diagnóstico. Nosotros hemos adoptado el término patología dual
pero no esto. La patología dual significa tener dos diagnósticos. Punto. Y pueden ser Entonces, tres. pues, sí, pues cuatro, pero sí, por eso es que no, esto es un trastorno. Por eso lo primero, el brazo, y lo primero que dice el artículo de revisión es justamente revisar si es que detrás del juego patológico existe o no alguna otra comorbilidad o algún otro trastorno psiquiátrico o médico. Sí, hace unos minutos teníamos una reunión y hablábamos precisamente de que de repente algunos, en la medicina, por más que queramos ir hacia lo más general, siempre tenemos que llegar a lo más particular. Y yo creo que esto es algo que marca la tendencia de los nuevos modelos de salud, particularmente el nuevo modelo de salud de nuestro país, en el cual el centro es la persona. Si la persona con la cual yo estoy trabajando tiene más de una patología, no importa cómo se llame, dual. De hecho, incluso me acuerdo que participé en una investigación de lo que se llamaba diagnóstico triple en pacientes que tenían consumo de sustancias más VIH. Y este tipo de situaciones, pues no sé, o sea, si buscamos van a aparecer muchas coexistencias porque la enfermedad es parte biográfica de la persona. Entonces la persona es la que puede tener varios elementos derivados de diferentes puntos, ¿no? Y puede que uno venga de algún área muy de la parte psicosocial y otro de la parte súper biológica, y estas se combinan y aparecen con 3 o 4 manifestaciones, ¿no? Entonces vuelvo a la misma historia. Creo que si nos centramos en la persona y podemos hacer una evaluación integral, que yo creo que esto de alguna manera nos va a dar áreas en las que podemos intervenir y otras en las que no podré intervenir porque no poseo el expertise. O sea, es, por ejemplo, identifico esto, identifico la cuestión del alcoholismo, puedo trabajar en el abordaje conductual del consumo de sustancias, pero no puedo darle naltrexona. Entonces, lo canalizo. ¿Por qué? Porque no está en mi expertise. Y creo que esto nos permite que vayamos identificando qué cosas nosotros podemos hacer y cómo nos vamos a, como digámoslo así, a reforzar a través de la red de servicios de salud mental. Creo que nos da, digo, qué bueno que el tema dio para una discusión interesante. No sé, igualmente quisiera que si quisieras, no sé, dar algún mensaje final, algo que quisieras o incluso promocionar algún material que Sí. creas que pueda ayudar. ¿Para el juego patológico en particular o en la vida? En general. Bueno, en general, no se pierdan la semana, todas las charlas de la Semana Internacional en conmemoración a la prevención de la conducta suicida. El juego patológico es uno de los, como ya vieron, casi la mitad de las personas que tienen problema con juego patológico han pensado en quitarse la vida. Del 6 al 10, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de manera continua en los diferentes canales van a estar muchísimos expertos internacionales y nacionales, y también con cosas, cápsulas, a la hora que pueda, conéctate, velo, no te lo pierdas, la verdad está bien construido y es una información valiosa. El suicidio está asociado al juego patológico, eso es lo que quiero decir. Lo segundo, con respecto a lo que decía José, me parece súper importante tener esa opción de saber qué es lo que puedo manejar y qué es lo que no puedo manejar, pero una cosa que hay que dejarlo bien claro, que es que el que yo no pueda manejar no significa que quede sin tratar, que eso es algo que ha ocurrido. Significa que es mi responsabilidad enviarlo con alguien que sí sepa. Y además, acuérdate que lo que decía, y por último, y para terminar y despedirme, porque ya me queda un minutito, recuerda lo que decía, y esto también va para todas el trastorno por el uso de sustancia. Aunque el paciente diga que no quiere tratamiento, nosotros como, digamos, personal sanitario, debemos hacer una intervención psicoeducativa breve, aunque diga que no. Pero nosotros no podemos darle consejos o decirle alguna cosa o algún juicio o lo que sea de nosotros, no. Pero sí debemos hacer una intervención breve psicoeducativa al respecto. Y con eso me despido. Muchas gracias al INSABI y a ti, José, por la invitación. Y pues aquí estaremos para cuando lo requieran. Muchas gracias, Cristian.